Hola gente, en este segundo video vamos a seguir con la segunda parte del análisis de regresión, donde lo dejamos en el video anterior de la parte 1, en el que habíamos quedado en iniciar el análisis de regresión, ¿sí? Regresión simple. Ya habíamos hecho la correlación entre dos variables, ¿sí? Con el comando correlate nos daba en ese caso que la correlación era de menos 0,63, negativa por lo que vimos ya en el gráfico, que la relación era inversa entre kilometraje y precio y kilometraje. Así que ahora vamos a ver el análisis de regresión y vamos a discutir un poco la diferencia que hay. Hasta acá es lo que se ve típicamente en estadística básica, estadística bivariada, ¿sí? Para tener una idea, el análisis de correlación lo que nos da es la fuerza de la relación lineal, ¿sí? Para repasar el concepto. Es decir, cuánto dos variables están relacionadas linealmente. En este caso, como máximo puede ser de menos 1 y como mínimo es 0. La relación puede ser positiva o negativa y se mueve entre 0 y 1 o 0 y menos 1, ¿sí? En este caso es bastante alta, 0,63 negativa. Pero lo malo de esta medida es que no nos dice la fuerza de la relación y nos sirve para comparar con otra relación, si es más alta o más baja. Pero no nos dice nada de cómo se mueve una variable en sus unidades de medida cuando otra variable se mueve en una unidad de medida. Y esta es la vuelta de tuerca que les da la regresión simple, ¿sí? La regresión simple básicamente se basa en esta correlación simple, en esta correlación bivariada, pero nada más que transforma la fórmula de correlación de tal forma de poder saber cuánto se mueve una variable, en este caso precio, cuando la variable kilometraje varía en 1 kilómetro, por ejemplo, o 10 kilómetros o 100 kilómetros, ¿sí? Según cómo nosotros midamos las unidades de medida o cómo luego hagamos el cálculo del efecto. Pero entonces, en definitiva, eso es lo que buscamos con el análisis de regresión como primera diferencia al análisis de correlación, ¿sí? Bivariada. Bueno, la regresión simple se hace con el comando regress, ¿sí? Regress, que se puede abreviar simplemente como reg, ¿sí? Y vamos a poner primero la variable dependiente, la que va a depender la variable del eje Y, ¿sí? Como graficamos acá, primero precio y después kilometraje. En la regresión se pone la variable a ser explicada primero y luego la variable que explica. Pues acuérdense que a diferencia de la correlación dijimos que acá voy a ver cómo un cambio en la variable explicativa o el regresor, ¿sí? Afecta las unidades de medida o cómo cambia las unidades de medida en qué cantidad a la variable dependiente o regresando, ¿sí? Esa es la terminología que vamos a usar. Entonces, corriendo este comandito, nos da esta salida que luego vamos a ir interpretando. Pero básicamente lo que me decía acá es que el kilometraje, ¿sí? Tiene un efecto negativo sobre la variable precio, y el tema es cómo interpretar esto. Esto es lo diferente a la correlación. Ahora vamos a ver exactamente cómo se relaciona con la correlación, pero a priori sepamos que, o repasemos, o recordemos, que esto significa que cuando la variable kilometraje varía en 1 kilómetro, la variable precio varía en menos 0.0037. Acordémonos que la variable precio se mide en miles, la variable precio se mide acá en miles de pesos. Es decir que este coeficiente está medido en miles de pesos, porque recuerden que es cuánto varía precio cuando kilometraje varía en 1. ¿Está? Entonces esto, si multiplicamos por 1000, tenemos que correr la coma 3 lugares y me queda 3,75. Es decir, 3 pesos con 75. Es decir, por cada kilómetro adicional que tiene un auto, el precio baja en 3 pesos con 75. ¿Sí? Esa sería la interpretación inicial
que normalmente no sirve para mucho, después vamos a ver por qué que son las desventajas de la regresión simple, excepto en casos muy particulares donde la regresión simple es suficiente para hacer el análisis, pero en este caso, como es simplemente predecir, este análisis me ayudaría a predecir mejor que no tener este análisis, es decir, que simplemente predecir con la variable precio. Ahí pregúntense, ¿cómo sería? Eso se relaciona con lo que vamos a ver ahora en las diapositivas. ¿Cuál sería el mejor predictor de la variable precio si lo que yo observo es la variable precios? Bueno, eso lo pueden tener con el summarize. Con el sum de variable precio, o el summarize, teníamos que la media de la variable precio es 552.000 pesos, ¿sí? Bueno, esta variable es el mejor predictor o el mejor pronóstico, ¿sí? Si ustedes no tienen otra información adicional sobre los autos. Entonces, ustedes tienen que predecir el precio de un auto tomado al azar de la población de análisis y su mejor predictor va a ser la media. ¿Está? Entonces, respecto de este predictor, que es el más básico que tienen, este otro predictor, o sea, este otro análisis de regresión, les ayuda a hacer una predicción mejor. ¿Por qué? Porque ahora tienen la variable kilometraje para corregir esta predicción sencilla del precio medio. Entonces, ahora ya saben que a medida que aumenta el kilometraje, el precio baja. O sea que pueden tener en cuenta esa información nueva para predecir mejor. Eso es lo que vamos a ver. Esa es la idea, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona. Y otra cosita que, bueno, no, creo que eso es suficiente para ver. Después veremos lo que significa todo esto. Repasaremos. Pero ahora quería ir ya, a ver si no queda nada acá. Bueno, podemos, ya que estamos con el comando, mostrar cómo con el comando predict. El comando predict lo que hago es obtener las predicciones del modelo. Es decir, este modelo me ayuda a predecir para cada observación, para cada una de las 212 observaciones o autos que tengo acá, calcular una variable que sea, no sea el precio observado, sino el precio pronosticado por el modelo. Después vamos a ver cómo se interpreta eso. Pero el análisis de regresión me ayuda a estimar un precio en función del kilometraje, solamente del kilometraje, ¿sí? O sea que eso lo puedo hacer con el comando predict. Entonces, el comando predict funciona así. Pongo predict, luego el nombre de la variable, que va a la nueva variable donde va a guardar las predicciones en la base de datos, y la opción XB, que en realidad es la opción que sale por defecto. O sea, podría no ponerla y funciona igual, pero se hace para distinguirla de otra opción. Pero bueno, vamos a poner, entonces con predict pred XB, ejecuto, salió bien, vamos a la base de datos y acá al final observo que aparece, ¿ven? La variable pred1, el nombre que yo le di, y acá me dice el pronóstico de cada auto, el precio predicho o pronosticado en función del kilometraje que tiene. Como ven, algunos le erra por mucho, ven, del precio verdadero 295, estima uno de 535, acá hay mucho error de pronóstico, ¿sí? Pero fíjense que este valor, el error de pronóstico de 535, que en este caso es muy malo, fíjense qué error hubiesen tenido con la media. Con la media estarían parecidos. La media te daba 552. 552 y con la regresión te da 535. O sea que estás más cerca con la regresión a pesar de ser uno de las peores predicciones, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá, 409 el verdadero precio y 385 el pronosticado, es mucho más cercano, o sea, poco el error comparado con lo que sería el error usando la media de 552 para todas las 212 observaciones, ¿no? Acá ya cerca mejor, ¿sí? Bueno, en general, obviamente, el error general dado por este modelo es menor que el error que nos daría usar simplemente la media muestral como predictor de todo el mundo, ¿sí? Bueno, acá entonces guardo las predicciones, entonces esto me permite graficar en el mismo gráfico que hicimos antes, el scatter con el two-way de precio y kilometraje, pero ahora le agrego pred1.
antes de kilometraje. Acuérdense que primero van las variables del eje Y y luego la variable del eje X, ¿sí? Entonces, ahí ven que grafiqué la nube de puntos, la dispersión original, más en rojo, o en rojizo estos puntos, los valores predichos de todos estos puntos. O sea, todos estos puntos azules tienen su valor predicho por el modelo de regresión simple, acá en esta línea recta roja. Esto es lo que hace la regresión simple, ¿no? Ajusta una línea recta a una nube de puntos. Este es el ajustamiento lineal que se ve en estadística 1 en ciencias económicas, ¿no? Que se hace con mínimos cuadrados, para que lo recuerden. Entonces, básicamente, esta recta predice mucho mejor que simplemente tomar el valor de 550, que estaría por acá, 500 y pico, que sería una recta horizontal, para todos iguales. ¿Sí? Para todos los puntos, ese valor de 552 estaría por acá, ¿no? Ese pronóstico, que es la media simple, la media muestral, es mucho peor que este ajuste, ¿sí? Que va a predecir el valor de cada punto mucho mejor, obviamente con un error, que es la distancia entre cada punto azul y esta recta roja, ¿sí? Y estos puntos rojos. O sea, esa distancia va a ser el error de pronóstico. Van a haber los puntos azules por arriba de la recta, van a tener un error positivo, ¿sí? La predicción va a ser menor que el valor observado, y los pronósticos por debajo van a tener un residuo negativo, ¿sí? Y el valor pronosticado va a estar, el valor, digamos, real, va a estar por debajo del pronosticado. El error se hace así, el valor observado real menos el pronosticado, ¿sí? Entonces estos van a ser positivos y estos negativos. Nosotros lo vamos a ver con más detalle luego. Y por último también podemos hacer con el mismo comando predict, predecir, pero en vez de los valores predichos por el modelo, los valores ajustados de precio, los residuos, justamente esa diferencia entre cada punto y la recta, ¿sí? Los residuos. Con el comando predict le pongo resid1, este es un nombre arbitrario, igual que pred1 es un nombre arbitrario que ustedes eligen. Y acá es importante la opción residuals, que pueden abreviar como res o resi, lo que sea, ¿sí? Yo la voy a dejar como estaba, residuals, para que sea completa. Y al correrla les va a grabar en la base de datos otra variable con ese nombre resid1 con los residuos, que es simplemente la diferencia entre precio y el valor predicho. Precio menos el valor predicho. O sea que esta observación tiene un residuo negativo, está por debajo de la recta, ¿sí? El punto azul está de 2,95, es menor, está por debajo del predicho. ¿Sí? Sería como, digamos, en esta recta estaría por acá, por acá debajo, ¿sí? El punto azul debajo de la recta. Bien, y otros tienen residuos positivos, ¿está? Fíjense, algo que no está acá, pero si ustedes hacen, si hacen el summarize de la variable resi, simple con resid funcionaría, resid, ¿sí? Sería esta variable de residuos. Si hacen la estadística descriptiva, les va a dar que la media de la variable resid es 0, ¿sí? 1,71, pero como con el exponencial de menos 0,7, o sea que tienen que correr 7 lugares la coma a la izquierda, o sea que les queda 0,000070 ceros, 6 ceros y el 1. ¿Sí? O sea que esto es 0, esto es 0. O sea que los residuos siempre por construcción tienen media 0. Vamos a ver por qué, pero básicamente es una propiedad de la media. ¿Sí? Y el error estándar también. Bueno, perdón, el error estándar es 150.000, ¿está bien? 150.000 pesos, eso queda igual. Bueno, y el mínimo y el máximo negativo y positivo, obviamente. 400.000 pesos y 718.000 pesos son los residuales mínimo y máximo. Bueno, pero lo importante era esto, que la suma de los residuos siempre es 0. Y esto no es casualidad. Ahora vamos a entender por qué con las diapositivas, con algo de teoría, ¿no?
Pero bueno, por ahora, entonces también podría graficar con el scatter. Fíjense que esta es otra forma de graficar, pero solo el scatter, con el comando en vez de two-way, con la opción scatter, hago scatter como un comando y luego pongo los residuos, resid, con los kilometrajes, ¿sí? En vez de graficar precio con los kilometrajes, como hacía antes, grafico los residuos contra el kilometraje. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, como van a ver ustedes, ven que esta nube de puntos se parece a la de precios contra kilometraje, pero como que está rotada hacia la horizontalidad, es mucho más horizontal. ¿Por qué? Porque le quité la recta, la línea recta estimada previamente. Le quité la línea recta, o sea que al quitarle esa variabilidad explicada por el modelo, me quedan los residuos, la parte no explicada por kilometraje, contra kilometraje, ¿sí? Y esto tiene una pendiente de 0. Si yo le ajusto una línea recta a esto, la pendiente de la línea recta coincide con esta línea que está acá gris en 0. Va a coincidir, ¿sí? No quita que acá algunos de ustedes puedan apreciar que en la primera parte hay como una relación negativa todavía acá y acá otra positiva, ¿no? O sea, parecería positiva cercana a 0. O sea, esto tiene que ver con no linealidades que pueden tener los datos que todavía no vamos a ver. Entonces serían los residuos graficados contra kilometraje y son útiles para ver si acá puede haber una no linealidad que, como digo, acá pareciera que hay una U, ¿no? Una U bastante clara, o sea que puede ser no lineal el efecto, que eso lo veremos en regresión múltiple. Bueno, y por último tienen el histograma. Con la opción histogram pueden hacer histograma de los residuos y agregarle la opción normal. Primero voy a quitar la opción normal y voy a hacer histograma de los residuos solamente para que vean el típico histograma. Acá el stata elige la cantidad de intervalos de clase aplicando una formulita que normalmente funciona bien, no siempre funciona bien, pero en este caso funciona bien. Si no, eso se puede cambiar, la cantidad de intervalos de clase se pueden cambiar. A esos intervalos el stata le llama bin, ven que son 14 intervalos de clase, con este largo de 80.000 pesos y arrancan en el mínimo, que era 401.660, ¿sí? Arranca en el mínimo y llegaría hasta el máximo. Bueno, con la opción normal, que la voy a volver a poner acá, con la opción normal después de la coma, lo que hace es graficarle una distribución normal estándar, ¿sí? Que como vamos a ver después, en el repaso de teoría, es un supuesto importante que se cumpla, o sea, nos ayuda a hacer inferencia estadística, que vamos a ver después por qué. Y después el histograma, lo mismo, pero con la opción bin de 20. En vez de 14 bin, como estaba acá, 14 intervalos de clase, le voy a poner 20 intervalos de clase. ¿Ven? Acá tienen más dividida la variable. ¿Sí? Bueno, es una variable que más o menos no es simétrica del todo, pero no está tan desviada de la simetría y de la normal, ¿sí? Tiene algunos desvíos, con exceso de densidad en este rango y un exceso en las colas, pero no es algo extremo, ¿no? Bueno, visto esto, vamos a ver un poco a seguir con las diapositivas, un poco de teoría. Bueno, perdón. Entonces, siguiendo con la teoría de la regresión simple y ya habiendo visto un ejemplo motivador, digamos, la regresión simple presenta el siguiente modelito, una variable que llamamos i, la variable regresando o dependiente o explicada, que se modela en función de una línea recta que depende de una variable x o regresando, perdón, o regresor o variable explicativa, ¿no? Y además de esa línea recta, obviamente tenemos una diferencia o un error u. Está bien que era la diferencia entre la línea recta que vimos en el gráfico respecto de cada punto, o sea, cada punto y la línea recta estimada. Esa diferencia es u. Pero ahora vamos un poco a entender qué estamos estimando. Eso es lo principal, porque normalmente esto no se explica bien en los cursos, ¿sí? Fíjense que si nosotros definimos la media de la variable i como mu sub i,
sería la media poblacional o muestral, no importa la media, de la variable i, conocida como valor esperado o esperanza de i. Podemos escribir esto, esperanza de i igual a mu de i, ¿no? Hasta ahora estamos hablando, por ejemplo, si fuese muestral, estaríamos hablando de hacer el sumaráis que hicimos acá, vamos a hacerlo acá, un sum de la variable precio, ¿sí? Un sum de la variable precio, estamos hablando de esta media. 552.000 que dijimos que era el estimador naive o el estimador más simple de la variable precio de los autos, ¿sí? Bueno, sería esto. Entonces, fíjense que esto podemos escribir como que la variable i es igual a esa media o esperanza poblacional o muestral más un error, ¿sí? En este caso vamos a suponer que estamos en la población completa. Entonces, u es la diferencia entre la variable y su media. O sea, no tiene nada de raro, o sea, es el desvío respecto de la media. Donde, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí? Que son los desvíos respecto de la media, tienen esperanza igual a 0. Dado que la suma de las desviaciones, ¿por qué tienen esperanza igual a 0? Porque al sumar los u, nos da 0, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Esto siempre se da así, siempre y cuando yo defina mu sub i como la media de la variable i. Es decir, el parámetro media muestral tiene por definición la propiedad de que todos los desvíos de la variable respecto de esa media, de su media, o sea, todos los valores u, al sumarlos son iguales a 0. Eso es por propiedad de la media, si no es un supuesto. ¿Sí? Algunos libros presentan cosas que derivan de esta propiedad como si fuese un supuesto y no es un supuesto, ¿sí? Es una propiedad de la media, es decir, la media hace que todos los desvíos respecto de ella misma, de la variable, y, ¿sí? Todos los desvíos de i con respecto a su media, sumen 0 por definición, ¿está? Es lo que dice acá. Entonces, esperanza de u es 0, ¿sí? Al definir mu i como la esperanza de i. Al definir eso ya está, se cumple esto necesariamente, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí tenemos la media, que es un desvío, u sería el desvío de cada valor de i respecto de la media, cada valor de i en la población, y tenemos que la suma de todos los u es igual a 0, por lo tanto la esperanza de todos los u, que sería la suma de los u dividido el tamaño poblacional, es 0, ¿sí? No hay ni un supuesto acá. Bueno, ¿cómo surge la regresión, el análisis de regresión? En este caso simple. Bueno, fíjense que le dice, el valor de la esperanza de i, mu i, puede cambiar a medida que otra variable x cambia, ¿sí? Siendo así una función de x. Lo que se conoce como esperanza condicionada. Bueno, esto para repasar lo que era la esperanza condicionada. Es decir, el valor esperado de una variable puede ser una función de otra variable. Es decir, normalmente la esperanza o el valor esperado de los autos con un año de antigüedad, ¿sí? Difiere del valor esperado de los autos con 2 años de antigüedad. Y estos difieren con el valor esperado de los autos de 3 años de antigüedad. Y así, a medida que subo, por ejemplo, los años de antigüedad, encuentro que el precio de los autos va a cambiar, va a ir cambiando, ¿sí? Tomo antigüedad y no kilometraje, porque antigüedad en años es más fácil porque son grupos. Hay muchos autos con un año de antigüedad, muchos autos con 2 años de antigüedad. Con kilometraje debería ser como grupos, ¿sí? Autos entre, qué sé yo, 0 y 5.000 kilómetros, ¿sí? Autos entre 5.000 kilómetros y 20.000 kilómetros, y así hacer grupos por kilometraje, y en la medida que voy subiendo de grupo, o sea, subiendo el kilometraje, en esos rangos, se esperaría que el precio promedio en cada grupo suba. Bueno, eso es lo que me capta la esperanza condicionada. Si yo lo quiero hacer de esa manera, con el stata podrían hacer, por ejemplo acá, pueden hacer sumaráis de precio y usar la condición if. La condición if me ayuda a filtrar la operación que voy a hacer de sumaráis de precio a una condición lógica, que en este caso va a ser kilometraje, la variable kilometraje que sea menor que
vamos a ponerle el valor de 100.000 kilómetros, ¿no? Fíjense que, bueno, me quedaron 197 autos, mejor. Bueno, sí, está bien. En este caso, la media de precio, fíjense que tiene un valor de 565.000, ¿está? Vamos a cambiar mejor, vamos a ponerle, es mucho 100.000, vamos a ponerle 70.000 nomás, o 50.000. Bueno, ahí están, 107 observaciones para autos menores a 50.000 kilómetros, y la media es 666.000 pesos de precio medio, ¿sí? Ahora, si hago este sumaráis con kilometraje mayor a 50.000, encuentro que el precio baja, el precio medio baja. ¿Ven? Esta sería la esperanza del muestral, en este caso, de precio para autos con kilometraje inferior a 50.000. O sea, condicionado a que el kilometraje esté por debajo de 50.000. Y esta sería la esperanza de precio, la esperanza muestral en este caso del precio, para autos cuyo valor está por encima, valor de kilometraje está por encima de 50.000. ¿Sí? Este sería como un condicionante a la esperanza, al sumaráis, a esta esperanza. Entonces vemos que la media, en este caso muestral, se va cambiando en función de la condición que yo le ponga en cuanto a kilometraje, es decir, que cambia con los valores del kilometraje. Bueno, para generalizar eso me sirve el análisis de regresión. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo seguimos a partir de esto? Está claro entonces que la esperanza de una variable se puede condicionar a los valores de otra variable. En la medida que esa variable x cambia, también cambia la esperanza de y. Eso le llamo mu de y barra x. Mu de y, esperanza de y condicionada a los valores de x. Entonces, si modelamos esta esperanza como una función lineal de x, obtenemos el modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que esa esperanza condicionada igual a esta mu va a ser igual a una línea recta y función de x, que es lo que le hice acá. Si la modelamos como una función lineal de x, obtengo lo que se llama regresión lineal simple. Entonces me va a quedar que cada valor de y, por ejemplo el precio de los autos, va a ser igual a esa esperanza condicionada más un error. Ven que este error u juega el mismo papel de una desviación respecto de la media del precio, ¿sí? ¿Cuánto se desvía y la variable y respecto de su esperanza condicionada en este caso? Eso es u, cuánto se desvía. Que es lo mismo que decíamos acá para la variable, para la esperanza no condicionada, ¿sí? U es el desvío de y respecto de la media. O sea, no cambia en ese sentido su interpretación. Así que ese valor de y va a ser igual a esa línea recta más u, que es el modelito que teníamos acá al inicio, ¿no? La variable igual a una función lineal en x más el error u. Bueno, y de vuelta, la esperanza de u, el valor esperado de u, igual que hacíamos acá, el valor esperado de u es 0, porque también la esperanza condicionada no deja de ser una esperanza y por lo tanto, por definición, produce diferencias respecto de ella misma, o sea, de cada valor respecto de ella misma, todas esas diferencias suman 0, por lo tanto su esperanza es 0, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos acá lo que se llaman los parámetros. Acá aparecen los parámetros que queremos estimar con la regresión simple que hacemos con el stata, que son beta 0 y beta 1. Beta 0 es la ordenada al origen de la línea recta y beta 1 es la pendiente de la línea recta, ¿sí? Que es lo que tenemos, lo que teníamos acá en el stata cuando hacíamos el scatter con la predicción, ¿sí? Esta línea sería la línea recta. En este punto, en la intersección de esta línea con el eje Y con la ordenada, está el beta 0, la ordenada al origen, y la pendiente de esta recta es el beta 1, que es lo que al hacer la regresión, al tirar la regresión nos salía, bueno acá, al hacer esta regresión,
de precio y kilometraje, nos salía acá. La constante sería el beta 0, la ordenada al origen, que es 741.900 pesos, y kilometraje, que es la pendiente, que era este menos 0.0037, ¿sí? Entonces tengo la ordenada al origen, beta 0, y la pendiente beta 1, estimada con este conjunto de datos, ¿sí? Son estas variables, beta 0 y beta 1. Bueno, luego tenemos el efecto marginal. El efecto marginal, que es lo que típicamente nos interesa, que en este caso hay un efecto marginal que es, ¿a qué le llamo efecto marginal? Le llamo a cuánto cambia la variable dependiente y cuando la variable x cambia en una unidad. Pero, ¿qué cambia la variable y? No cambia cualquier cosa, es el cuánto cambia la esperanza de y condicionada a x cuando x cambia. ¿Está? Ese es el efecto marginal. La derivada, en este caso derivada total, de y condicionada a x, de esperanza de y condicionada a x con respecto a x. No es la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Sino que es la derivada del valor esperado de y condicionado a x con respecto a x. ¿Está? Bien. Entonces, la forma de construir linealmente o sea, que sea una recta, la relación implica que todo cambio en x en una unidad tiene siempre el mismo efecto sobre y. Es decir, siempre el cambio en una unidad del kilometraje va a tener el mismo efecto, que es menos 0.037 sobre precio, ¿sí? Va a tener siempre este efecto. ¿Está? Eso ya es un supuesto bastante importante que después se flexibiliza. Eso quiere decir que sin importar el nivel del kilometraje que tengan, si tengo 1000 kilómetros o 100.000 kilómetros, aumentar un kilómetro más me afecta igual el precio. Eso es obviamente, en la realidad, es poco realista, pero después se puede flexibilizar. Normalmente un kilómetro adicional me afecta más cuando tengo poco kilometraje que cuando ya tengo 100.000. ¿Sí? Cuando tengo 100.000, un kilómetro más no me hace la diferencia. Bueno, pero en este modelo el efecto marginal es constante y es ese beta 1, esa pendiente, por la linealidad de la línea recta, ¿no? Entonces, acá les dice, ¿no? Va a ser constante ese efecto sin importar el valor inicial de x. Es decir, sin importar el kilometraje que yo esté, siempre aumentar un kilómetro me afecta en la misma magnitud el precio, este beta 1. Bueno, y fíjense que eso implica, este efecto marginal implica que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 0. Es decir, que yo aumente los kilometrajes en este caso, no me va a afectar cómo se va a mover u. ¿Sí? Este es un supuesto que hay que evaluar, ¿sí? Este supuesto hay que evaluarlo. Después vamos a ver por qué es importante este supuesto, pero digamos que si esto se cumple, vamos a tener unas buenas propiedades del modelo para lo que es interpretación causal. ¿Sí? Pero en realidad, bueno, acá no siempre se implica esto, ¿sí? Se tiene que cumplir algún supuesto, pero para que esto sea interpretado como un efecto marginal de la variable x, se tiene que dar esto. ¿Tá? ¿Por qué se implica acá? Porque acá estamos hablando de derivada total, ¿sí? Si la derivada total de esto con respecto a x es solamente esto, quiere decir que esto se cumple. Porque al derivar totalmente esta expresión, ¿sí? Al derivar totalmente esta expresión, si solamente me queda, con respecto a x, digamos, si solamente me queda beta 1, quiere decir que la derivada de u con respecto a x, ¿sí? O que es lo mismo, la derivada de toda esta esperanza con respecto, la esperanza de u, perdón, con respecto a x, tiene que ser 0, ¿tá? Si no, esto sería distinto. Bueno, en términos intuitivos, lo que me queda es esto. A nivel poblacional, tendría un conjunto de puntos, que acá hay 4, pero estos serían los puntos en toda la población, de pares de valores de y de x, y lo que estoy ajustando a esos puntos de la mejor manera posible es esta línea recta, que es una esperanza condicionada. Entonces, de esto les tiene que quedar que lo que están haciendo en análisis de regresión, en cualquier análisis de regresión que se llama regresión en media, es estimar una esperanza, ¿sí? Una esperanza condicionada.
una esperanza de la variable dependiente condicionada a la variable independiente, en este caso. Bueno, el término de error aleatorio, acá estaba lo que estábamos diciendo recién del efecto marginal, ¿no? El componente aleatorio de U les dice, el componente aleatorio es U, el cual incluye todos los factores, además de X, que afectan el regresando Y, ¿sí? Ven que acá al poner que Y es igual a la esperanza Y dado X, que es una línea recta en X, más U, todo lo que afecta a Y que no esté en X, que no dependa de X, está en U. Pueden ser otras variables, ¿sí? Como en el caso de los autos podría ser la antigüedad, podría ser si tiene o no baúl, si es premium o no el auto, si no es premium, o la línea del auto, etc. O la marca, incluso hay marcas más cotizadas, o incluso la provincia en la que se vende puede tener un efecto, ¿no? Depende la demanda y oferta de cada provincia. Entonces, hay otras variables que afectan el precio, además de la antigüedad, en este caso, en el ejemplo. Entonces, U contiene o incluye todos los factores, además de X, que afectan el regresando Y que no se han incluido como variables independientes, o sea, variables explicativas con X, ¿sí? O regresores, que no se han incluido en el modelo. O sea, todo lo que no incluimos en el modelo explícitamente, como lo hicimos con X, está entonces en U, implícitamente, digamos. Bueno, por lo tanto, un supuesto crucial, y esto se relaciona con el que dijimos antes, es que la esperanza de U condicional a X sea igual a la esperanza de U, que ya habíamos dicho que es 0, ¿sí? Esto es por construcción. La esperanza de U, dado que U son los desvíos de I a su esperanza condicionada, esto suma 0, o sea que esto no es un supuesto, sino es por construcción de la media. Lo que es el supuesto es esta igualdad, ¿sí? Esta igualdad es un supuesto. Que la esperanza condicionada de U condicionada a X sea igual a la esperanza no condicionada, que es igual a 0. Esto sí es un supuesto. Porque podría ser que X sí esté correlacionada con otros factores que están en U, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que X, al cambiar X, no cambia el valor esperado en U. Y si lo piensan un poco, piensen un ratito, pongan pausa en el video y piensen, ¿por qué en el caso de los autos el precio de los autos puede contener en el error, que incluye todos los factores menos kilometraje, puede contener algo acá que esté relacionado con kilometraje? Es bastante fácil de pensarlo. ¿Qué cosa que afecta el precio de los autos se relaciona con kilometraje y no está incluido en el modelo de regresión simple? Está en la base de datos, por ejemplo. Bueno, si lo piensan, se van a dar cuenta que hay una variable obvia que es la antigüedad. La antigüedad obviamente se correlaciona mucho con kilometraje y también afecta el precio. A veces por sí misma afecta el precio. Aunque un auto no suba el kilometraje, el hecho que sea más viejo en años le baja el precio, ¿sí? O sea que la antigüedad tiene un efecto propio de ser el auto más antiguo, pero del modelo más antiguo, que eso ya le baja el precio, pero a su vez también está relacionada con kilometraje. Y el kilometraje a su vez tiene un efecto propio, porque no es lo mismo un auto de 2 años de antigüedad con 50.000 kilómetros que el mismo auto con 100.000 kilómetros. Eso le va a bajar el precio también. Entonces, se dan cuenta que este supuesto en esta regresión que estamos viendo no se cumpliría. ¿Sí? No se cumpliría porque como mínimo en el error tenemos el efecto de la antigüedad, ¿sí? Que depende del kilometraje. Entonces, el valor esperado de la antigüedad no va a permanecer constante, ¿sí? o igual a 0 en particular, cuando cambie el kilometraje. La antigüedad va a cambiar también cuando cambiemos el kilometraje, ¿sí? Al pasar de autos con mayor kilometraje, en promedio vamos a pasar a autos más viejos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces este supuesto no se cumpliría en este caso de regresión simple, como en la mayoría de los casos de regresión simple no se cumple porque no estamos incluyendo en el modelo otras variables como la antigüedad. Para que se cumpla, ¿qué tendría que pasar? Que al cambiar los kilómetros, los años no se muevan, lo cual eso no ocurre, ¿sí? De hecho, podemos verlo acá en la base de datos. Podemos ver que si hacemos la correlación entre kilometraje
y antigüedad. Ven que acá está la variable antigüedad, la abrevio como anti. La correlación es altísima también. Muy parecida a la de precio y kilometraje, ¿sí? Entonces, y a su vez, antigüedad también es una variable que se relaciona con precio. Como pueden ver acá, si ponen correlación de precio con antigüedad, fíjense, es más alta incluso. La antigüedad tiene mayor correlación con precio que el kilometraje. Menos 0,70, ¿sí? O sea que claramente antigüedad sería una variable que están omitiendo del modelo, si solamente ponen kilometraje como X, quedaría entonces en el error, quedaría en el error porque tiene un efecto sobre el precio, un efecto propio, y además está correlacionada con el kilometraje, ¿sí? La antigüedad. O sea que este supuesto de que esta esperanza sea cero o sea constante es falso. O sea, lo que vamos a tener es que U va a ser una función de X. Bien, entonces, pero si se cumple si se llegase a cumplir, tenemos esto, ¿no? Que la esperanza de Y, dado X, es igual a esta función lineal en X, solamente en X, si se cumple esto. ¿Está? Bueno, fíjense que hay un comentario al margen. Si eso se cumple, entonces podríamos decir que beta 1 es el efecto causal, o sea, el efecto de X sobre Y. ¿Está? O sea, podríamos decir que kilometraje, este efecto de kilometraje que estimamos acá, de 0 con negativo, sí que 0.0037, es el efecto causal en la realidad. Podríamos decir eso. Ya sabemos que no, porque en realidad esconde otros efectos, como el de la antigüedad. Acá están mezclados, en este efecto estaría mezclado, como vamos a ver más adelante, el efecto antigüedad y kilometraje. O sea que no puede ser interpretado esto como un efecto causal. Pero si se cumpliese este supuesto, sí podría ser interpretado. Ahora, una cosita importante. A los fines de pronosticar, ¿es importante que se cumpla este supuesto? Bueno, en ese caso no. Cuando hablamos de pronósticos, no es necesario, no es importante, a veces puede ser hasta útil que no se cumpla este supuesto, ¿sí? El supuesto de exogeneidad de X o de las variables X. Sí, porque a mí cuando hago pronóstico no me interesa saber si beta 1 es un efecto causal de X sobre Y. Simplemente quiero estimar lo mejor posible la variable Y y listo. Entonces, ahí estamos en el mundo de la predicción y simplemente busco un modelo que explique la mayor variabilidad de la variable Y. O sea, que haga un pronóstico lo mejor posible sobre Y, nada más. No me interesa la interpretación de los datos. Por eso hay modelos como redes neuronales y algunos métodos de pronósticos en minería de datos o, digamos, en general en ciencias de datos que pronostican muy, muy bien, pero no te saben decir por qué se dio bien el pronóstico, es decir, qué variable fue la que hizo posible pronosticar que otra variable se comporte de tal manera. Eso sucede con los casos de, por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial o de estas ciencias de datos, redes neuronales, que te pronostican en base a tu electrocardiograma, te pronostican la probabilidad de mortalidad a 10 años, ¿sí? Claro, los tipos encuentran que el electrocardiograma pronostica muy bien con este algoritmo la mortalidad a 10 años, pero no son capaces el modelo no te dice por qué. O sea, qué característica del electrocardiograma es la que te está pronosticando la mortalidad. Entonces los tipos no saben cómo incidir en ese resultado, ¿se entiende? Bueno, eso es lo malo de solamente tener modelos, aunque sean muy complejos como las redes neuronales, pero que no te sepan decir qué factor tenés que cambiar para modificar tu pronóstico, ¿se entiende? Acá te pronostica bien nada más, no te dice qué variable es la que te está pronosticando, que te está ayudando a pronosticar más el resultado. Bueno, o sea que el mundo de la predicción entonces no me interesa interpretar causalidad, sino que solo me interesa predecir. ¿Que es útil en sí mismo? Sí, es útil en sí mismo, pero no es lo que normalmente se persigue en las ciencias, ¿no? En las ciencias teóricas y aplicadas, digamos.
Bien, bueno, entonces vamos a dejar acá esta segunda parte antes de seguir con lo que es el tema de la estimación y el trabajo con el lenguaje R, con el script que vamos también a utilizar y repasar.